escuchar el relato de la pasión del Señor es algo sobrecogedor. No nos acostumbraremos nunca a escuchar este relato de los sufrimientos de Jesús, de los maltratos que recibió, de cómo se humilló por nosotros. Y sobre todo, la muerte de Jesús fue un escándalo para los primeros cristianos. No podían entender cómo, siendo el Hijo de Dios, tenía que haber pasado por la muerte. Y por eso buscaron en las Sagradas Escrituras algunas figuras que les ayudasen a entender por qué habían ocurrido los hechos que habían ocurrido. Y buscando en el Antiguo Testamento encontraron la figura del siervo de Dios, de la que habla tan bellamente el profeta Isaías. ¿Por qué ha tenido que morir Jesús? Porque era el siervo de Dios por excelencia. Se ha identificado con él porque, igual que el siervo de Yahvé del profeta Isaías, Jesús es inocente. Jesús no ha conocido el pecado. Ha sufrido, pero no para expiar sus propios pecados y sus culpas, sino porque también, como el siervo de Yahvé, ha cargado con los pecados del pueblo. Ha expiado por nuestras faltas y pecados, y por eso ha subido al leño de la cruz. Parece un escarnio el presentar a Jesús como rey cuando le han puesto una vara en la mano, le han puesto una corona de espinas, le han dado una paliza tremenda, y entonces es cuando le preguntan: ¿eres tú el rey de los judíos? Parece que es una broma de mal gusto. Y sin embargo Jesús afirma plenamente su realeza. Tú lo dices, yo soy rey, pero no soy rey como lo son los de este mundo. Mi reino es un reino espiritual. Cuando Pilato presenta al pueblo a Jesús diciendo: Ecce homo, he aquí el hombre, parece una burla. Si esto es un hombre, es el título de un escritor, Primo Levi, que escogió este título para narrar todo lo que él había sufrido en el campo de exterminio de Auschwitz. También el escritor y teólogo afroamericano Howard Thurman, aquel a quien Martin Luther King consideraba su maestro y el inspirador de la lucha no violenta por los derechos civiles, escribió un libro titulado Jesús y los desheredados. Jesús no solo se ha hecho hombre, se ha identificado con los hombres débiles, con los hombres marginados, con los hombres machacados por otros hombres. Por eso, también en esas circunstancias, nosotros, cuando pasamos por una prueba, por una tentación, por una humillación, podemos acordarnos de Jesús, que sufrió mucho más por nosotros y que es un modelo para que nosotros nos identifiquemos con él. Pero Jesús no solo ha sufrido por nosotros como siervo de Dios, también nos decía la segunda lectura tomada de la carta a los Hebreos: ha sufrido porque es el sumo sacerdote, el que no entregó y ofreció víctimas terrenas, sino que se ofreció a sí mismo en el ara de la cruz. Por eso nosotros podemos acceder con confianza al sumo sacerdote Jesús, porque conoce nuestras debilidades, porque sabe de qué material estamos hechos, y podemos por eso acceder a Él
con confianza aun en medio de nuestro pecado. Tenemos un sacerdote fiel que ha sido fiel hasta el final a Dios su Padre, que ha cumplido la voluntad para poder morir diciendo: todo está cumplido. He llevado hasta delante el plan del Padre sobre mí totalmente. No me he negado al sufrimiento. Hoy, en este Viernes Santo, consideramos sobre todo cómo Jesús no solo asumió la condición humana, sino que asumió la condición de siervo. Siendo de condición divina, no retuvo como presa codiciable el mantenerse igual a Dios, sino que se rebajó, se anonadó, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Bajó, dice San Pablo, hasta lo más hondo, la humillación total, morir colgado de un madero como un malhechor y como un blasfemo, porque murió fuera de la ciudad santa. Pero precisamente por eso Dios su Padre al tercer día le exaltó, le levantó, le coronó de gloria y honor, y a su nombre toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. En este día de Viernes Santo hacemos la colecta por los santos lugares. Los santos lugares no son solamente los santuarios que hay en Tierra Santa, son también, y con esta colecta se echa una mano a los cristianos, que son muy pocos en Tierra Santa, para sus escuelas, para sus hospitales, para sus centros de formación, para que puedan también hacer frente a todos los desastres que trae la pandemia, que si nosotros los sufrimos, ellos todavía mucho más, porque están en peores condiciones. El año pasado no pudimos hacer la colecta el Viernes Santo, se trasladó a septiembre y se recogió muy poquita cosa. Por eso yo os invito hoy a que todos seamos generosos y participemos en esta colecta con abundancia para ayudar a nuestros hermanos cristianos que viven en la tierra de Jesús. Después de haber celebrado la primera parte de esta celebración de la Pasión del Señor, que es la liturgia de la palabra, da comienzo la oración universal solemne que hace toda la Iglesia en este día de Viernes Santo, pidiendo que por la fuerza de la cruz de Cristo el Señor escuche las súplicas que le vamos a presentar. El diácono va a ir proponiendo cada una de las intenciones por las que vamos a orar como Iglesia y guardaremos un momento de silencio para que cada uno desde el corazón pues haga suyas esas intenciones, y nuestro obispo a cada una de las peticiones hará la oración conclusiva a la que responderemos amén. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quienes has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe bajo el cayado del mismo Pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Manuel, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que, recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor.